Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y vamos a dar paso a la entrevista. Fidel Pintado Pasapera es el ex jefe de Devida y él presentó una carta de renuncia, de dimisión irrevocable ante el titular de la PCM el pasado 12 de octubre todavía, por hechos referidos a que respondía a una crítica del exministro del Interior, Luis Barrenzuela, quien además dijo de que no se habían ejecutado presupuestos adecuadamente de vida provenientes de cooperación internacional y desarrollo alternativo. Acusaciones que no tenían sustento y que el ex jefe de Vida renunció, fue su respuesta. Pero ahora se ha reemplazado al encargado de Devida y queremos saber cuál es su perfil, si es el adecuado y qué camino está tomando el gobierno cuando se supone está en una política que tiene que luchar contra el narcotráfico. Por lo menos eso es lo que han dicho en el discurso del pedido de cuestión de confianza. Para ello, estamos en comunicación vía Zoom con el ex ministro del Interior, don Rubén Vargas Céspedes, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su disposición. Bienvenido, ex ministro. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, como siempre un placer estar con ustedes. Lo propio. Primero, ¿quién es el señor Soberón? ¿Cuál es su perfil? Bueno, hay que recordar bastante rápido de que siempre ha estado como asesor de las organizaciones cocaleras, especialmente en el Alto Guayaga, y también ha estado bastante cerca de las organizaciones cocaleras del BRAE. Creo que eso es básicamente su principal perfil. Ha estado defendiendo la agenda, la llamada agenda cocalera, especialmente se ha opuesto a los temas de la erradicación de la hoja de coca. Recordemos que cuando él asume durante el gobierno de Ollanta Humala esta misma responsabilidad, es decir, la presidencia ejecutiva de Devida, él consideraba a la acción de erradicación de la coca ilegal como una acción inconstitucional, como una acción ilegal que no se debería de seguir dando. Y precisamente por haber entrado en una serie de contradicción respecto a las acciones de erradicación de la coca ilegal, es que finalmente renuncia a ese cargo en el gobierno de Ollanta Humala. Ahora está asumiendo nuevamente esta responsabilidad. La primera pregunta que me hago es si sigue pensando que la erradicación es una acción ilegal o una acción inconstitucional como él lo consideraba en su primera gestión. Porque si eso es así, entonces definitivamente estamos nuevamente en un serio problema. Recordemos que la erradicación es uno de los ejes principales de la política nacional de lucha contra las drogas. Y esta política nacional ha sido recientemente aprobada por el gobierno y en la acción de la erradicación se fija inclusive una meta de 25,000 hectáreas de erradicación de cultivos ilegales. Es importante, es muy importante que en este contexto en el que hay una fuerte presión de la demanda de drogas cocaínicas desde los mercados internacionales, que el gobierno, que Devida, que el Ministerio del Interior reaccionen con firmeza frente a esa demanda internacional para que no sigan expandiéndose los cultivos ilegales de hoja de coca y también, por supuesto, el narcotráfico. Precisamente por eso es importante saber cuál es finalmente la decisión, la posición que va a asumir ahora el nuevo presidente ejecutivo de Devida respecto al tema de la erradicación. Queremos saber si él sigue considerando que esto es una acción inconstitucional y legal. Ministro, ¿qué tendría que haber cambiado? Es decir, hace 10 años, ahora al 2021, ¿usted cree que haya sido cambiado, haya cambiado sus políticas este señor Soberón? Y ahí adjunto una preocupación más. ¿De dónde viene esta designación? ¿Continúa con lo dejado por Barrenzuela? ¿Tiene algo que ver el camino que ya estaba en las políticas de gobierno de Pedro Castillo de no ir contra la erradicación de la coca, más bien de ser opositores a las políticas de erradicación? ¿Algo ha cambiado en el señor Soberón en 10 años, cree usted?
Bueno, mira, yo no me gustaría personalizar la respuesta, pero yo quiero en todo caso seguir lo que se ha estado señalando, lo que ha estado saliendo como mensaje desde el gobierno central y especialmente lo que ha expuesto la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ante el Congreso durante la sesión de investidura. Recordemos que en su presentación ha señalado de que iba a iniciar un proceso de reempadronamiento de los cocaleros de hoja de coca y también, por supuesto, recordemos que ha cuestionado a las acciones de erradicación. Entonces, creo que finalmente debemos estar claros en señalar de que la posición del gobierno es no enfrentar con firmeza la lucha contra las drogas. Es no seguir realizando las acciones de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. Es más bien empadronar a todos los productores de hoja de coca que hay en el Perú. Creo que esa es finalmente la posición que el gobierno ha ido exponiendo y ha ido señalando a cuentagotas, pero finalmente esa es la conclusión inevitable en el que estamos. Tenemos a una presidenta del Consejo de Ministros en el que ha prometido la legalización de la hoja de coca, inclusive o sabiendo de que más del 90% de esa hoja de coca termina en las pozas de maceración, sabiendo que hay cultivos de hoja de coca que se están cultivando dentro de áreas naturales protegidas, sabiendo que hay hoja de coca de los territorios de las comunidades nativas. Bueno, pues a todo ese cultivo excedentario de hoja de coca se quiere legalizar. Y ahora el presidente ejecutivo de Devida, el señor Ricardo Soberón, va también en esa línea de promover la legalización, el empadronamiento de esa hoja de coca excedentaria y también va por la línea seguramente de cuestionar la importancia, la validez de la erradicación. Recordemos que gracias a la erradicación anualmente se impedía que lleguen a los mercados internacionales de la cocaína más de 245 toneladas de hoja de coca. Eso es lo que se conseguía erradicando 25,000 hectáreas. Lamentablemente, entonces, este año no se han erradicado más de 1,200 y seguramente que con la posición del señor Ricardo Soberón, el próximo año también vamos a seguir lamentando esta falta de decisión de seguir enfrentando un problema tan sensible y delicado como es la lucha contra la droga. La misma línea del gobierno, de lo que ha dicho el gobierno de empadronar, además sus legisladores, ¿no?, que han presentado ya 2 proyectos de ley de la ley de la coca, que también mencionan industrializar los cultivos, o la hoja de la coca, y también el discurso de la Premier, pero además en esta línea también iba el exministro del Interior, Luis Barranzuela. Entonces, señor Soberón, ¿usted cree que también va en este mismo discurso que tenía el exministro del Interior Barranzuela? Insisto, estamos ahora, hemos llegado a una conclusión absolutamente clara de que la línea del gobierno en materia de lucha contra las drogas es, número 1, no erradicar cultivos ilegales de hoja de coca. Número 2, legalizar toda la hoja de coca que tiene el Perú, a pesar de que sabemos que el 90% se convertido en cocaína. Sabemos también que el partido de gobierno o un sector del partido de gobierno está promoviendo proyectos de ley en torno a la hoja de coca que van en esa misma dirección. Entonces, estamos absolutamente avisados. Este gobierno está tomando la decisión de no enfrentar el narcotráfico, de no enfrentar a los cultivos ilegales y de paralizar las acciones de erradicación. Entiendo. Esa última parte de su declaración yo lo tengo más claro. Pero quisiera también tener claro, y también que todos los que nos están escuchando, viendo y nos leen además, ¿qué significa usted ha escrito vía su Twitter, vía sus redes sociales, lo siguiente, y lo cito: poner a la cabeza de Devida un asesor de las organizaciones que defienden la coca ilegal? Bueno, ahora ya lo conocemos, lo hemos recordado, estamos en ese camino, pero ¿qué significa esto? Que es como poner de jefe de la SUNAT a un contrabandista de Puno. ¿Por qué? Sí, en efecto, eso es lo que creo que está ocurriendo. Nuevamente, si recordamos que el señor Soberón
considera que la erradicación de la coca es inconstitucional y ilegal, y además, si recordamos que la política nacional de lucha contra las drogas tiene como uno de sus ejes centrales la erradicación precisamente de la hoja de coca que se convierte en cocaína, entonces estamos frente a una persona que va a liderar la lucha contra las drogas, oponiéndose al control de los cultivos ilícitos, no ejecutando la política nacional, sino probablemente la posición que está cada vez más claro de este gobierno de legalizar la hoja de coca. Y creo que eso lamentablemente, y hay que decirlo con absoluta claridad, no está en la línea de los intereses de defender la democracia, no está en la línea de los intereses de enfrentar al narcotráfico con toda firmeza. Recordemos que el narcotráfico, con su enorme poder corruptor, es el principal enemigo de la democracia. Luchar con firmeza contra el narcotráfico es defender a la democracia. Pero lamentablemente teníamos a un ministro del Interior que se oponía también a la erradicación, y ahora tenemos a un jefe de Devida con esa misma línea. Es una gran pena, pero justo nos toca este problema en años como el 2020-21, en el que la demanda internacional de drogas cocaínicas está presionando muy fuerte y está ocasionando la expansión de más cultivos de hoja de coca, especialmente en áreas de comunidades nativas y áreas naturales protegidas. Precisamente para responder a esa amenaza es que necesitábamos mayor firmeza, pero qué pena, se está tomando por el camino equivocado y las consecuencias vamos a lamentarlo en los próximos años. ¿Hay mayor demanda de este tráfico de la hoja de coca a nivel internacional? Es decir, ¿hay mucho más personas con ganas de llevarse esta coca ilegal del país? Las Naciones Unidas, en su informe sobre el consumo de drogas, ha señalado de que las personas que consumen de manera problemática drogas cocaínicas ha aumentado de 18 a 20 millones para el 2019-2020. Y lo que estamos observando, especialmente en Europa y en Brasil, es un aumento significativo del consumo precisamente de estas drogas. Y el mercado europeo y el brasilero es principalmente aprovisionado por la cocaína que se procesa en el Perú. Entonces, definitivamente estamos frente a un nuevo boom del consumo de drogas cocaínicas a nivel internacional, y que esta cocaína está saliendo precisamente de los valles cocaleros del Perú. Y si no enfrentamos este problema, vamos a terminar el 2022-2023 seguramente con más de 100,000 hectáreas. Y eso, por supuesto, nos regresa a los escenarios del narcotráfico que tuvimos en la década de los 80 y 90. En esa línea, y termino con esto, gracias por su disposición y su tiempo, termino con esto, en esa línea, don Rubén Vargas, entonces, poner como jefe de Devida a un asesor de las organizaciones que defienden la coca es como poner a un jefe de la SUNAT a un contrabandista de Puno. Un contrabandista de Puno es un delincuente que deja pasar todo. En todo caso, este señor Soberón dejaría pasar todo para ese boom, para este mercado que está exigiendo más mercado ilegal. Nuevamente, estamos frente a una persona que cree que la erradicación de coca ilegal es inconstitucional, que es ilegal. Y la política nacional de lucha contra las drogas tiene como uno de sus ejes centrales a la erradicación. Y es lógico que así sea, porque no olvidemos que el 90% de la hoja de coca termina convertida en cocaína en el Perú. Y para que eso no ocurra, la erradicación precisamente que se tiene como meta de 25,000 hectáreas anuales nos permitía evitar que anualmente ingresen a los mercados negros de la cocaína 245 toneladas. Y esa era la acción, la respuesta estatal más efectiva, más eficiente frente al problema de la hoja de coca. Nuevamente estamos maniatando y estamos sucumbiendo a los intereses de la coca ilegal. Correcto. En todo caso, bueno, hay que prestarle atención cuáles van a ser las primeras decisiones, ¿no? El trabajo de Devida no solamente sería no erradicar los cultivos, sino qué otras acciones, ¿no?, tendría que tomar el señor Soberón para ir en esa línea que usted nos advierte. Muchísimas gracias, don Rubén Vargas. ¿Algo que desee agregar, por favor? Lo estamos escuchando.
No, lamentar esta decisión, esta posición que claramente sale del gobierno central, del presidente y de la primera ministra, porque las consecuencias y los daños que genera la expansión de los cultivos de coca en las comunidades nativas es dantesco, es apocalíptico. Y qué pena que no estén observando con preocupación esos daños, no solamente a la salud pública, sino principalmente al sector de peruanos más vulnerables, como son las comunidades nativas, especialmente las ashánicas que están ubicadas en el norte del Brae. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Exministro, quería sí justamente incremento este párrafo porque justamente hace un mes, cuando había ya estos rumores de designación de este señor Soberón, ya las organizaciones nativas estaban advirtiendo, ¿no? Incluso sacaron un comunicado. Entonces, nuestra tarea va a ser ahora preguntarles qué es lo que opinan. Si usted nos está haciendo recordar eso, porque justamente ellos han hecho un comunicado bien contundente y también le ponían específicamente la designación del señor Soberón como advirtieron en un pronunciamiento público que rechazaban este posible nombramiento en la presidencia de Vida de un cocalero, pro cocalero y con vínculos con los cocaleros. Lo pusieron ahí en el comunicado. Gracias más bien por hacernos recordar este punto importante. Es absolutamente entendible esa preocupación, porque como te vengo señalando, uno de los sectores más afectados con el crecimiento de la coca y el narcotráfico son las comunidades nativas. En el último informe sobre monitoreo de cultivos de coca del 2020 de Vida y de Naciones Unidas, estiman en cerca de 15.000 hectáreas de hoja de coca en estas comunidades nativas y otro tanto en áreas naturales protegidas. Me pregunto, ¿este gobierno va a legalizar la hoja de coca que está cultivada ilegalmente dentro de las comunidades nativas? ¿Se va a atrever a realizar eso? Creo que allí estamos incubando un serio problema que puede terminar en un grave conflicto social y ojalá que el gobierno, la presidenta del Consejo de Ministros, se dé cuenta que están jugando con fuego. Listo, correcto. Muchísimas gracias. Vamos a estar alerta. Bien, amigos. Vamos a despedir de esta forma al exministro del Interior, don Rubén Vargas, quien ha sido bastante claro con sus apreciaciones. Esta política de gobierno va para la legalización de la hoja de la coca. Él ha sido bastante claro y que en esa línea está justamente esta designación reciente que ya se advertía en realidad por organizaciones nativas que no querían, no aceptaban esta designación, pero bueno, ahora este señor Ricardo Soberón como nuevo presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida y Sin Drogas de Vida. Además, ya tiene, digamos, un pasado, un antecedente, una política, justamente por ir en contra, por ser opositor de las políticas de erradicación del cultivo de hoja de coca. Entonces, nos sorprende con una designación de mal en peor, que es lo que quiere este gobierno. Y además, nos acaba de decir nuestro entrevistado de que esto coincide con un boom a nivel internacional donde se está viendo mayor demanda, ¿no?, de los valles cocaleros de nuestro país para beneficiar al narcotráfico, ¿no? Preocupante, preocupante. Bien, nos vamos. Volvemos en cualquier momento. Esto fue Perú 21 y la voz del 21. Permiso.